Ante todo, quiero daros las gracias por vuestra presencia en este día tan especial para Lorena y Adrián. El 1 de mayo del 2020 fue la primera fecha de esta ceremonia, la cual, como todos recordáis, se suspendió por culpa de la pandemia. De hecho, en los pequeños detalles que os entregaremos luego, está esta fecha, pero ya estaba hecha. Pero quiero recordar esta fecha por otro motivo, y es que entonces teníamos entre nosotros a unos familiares muy queridos, que hoy por desgracia ya no están. Hoy quiero recordarlos porque están más presentes que nunca. No quisiera que esto empañara lo más mínimo la alegría que hoy ha de prevalecer, la alegría de ver a Lorena y Adrián cumpliendo por fin su sueño. Querida Lorena, si algo tengo claro en esta vida, es la suerte de haber tenido una hija como tú, de vivir con orgullo desde el primer día que te tuve entre mis brazos, de haber compartido tu infancia con juegos, sueños y emociones, de haber vivido una de las mejores etapas de mi vida junto con el nacimiento de José Manuel. Los dos me habéis hecho crecer como padre y como persona. Puede que no siempre haya sido el mejor padre del mundo, puede que con el paso de los años creciera la distancia que nos unía, pero el cariño de padre a hija siempre ha existido, como el cariño de hija a padre siempre lo he sentido. Por eso quiero darte las gracias. Gracias por estar en mi vida, por hacerme fácil ser un buen padre, por hacerle fácil ser una buena madre, por aguantar mis enfados y cabreos. Gracias por estar siempre que te he necesitado, por ser el brazo a que cogerme cuando la vida le daba por soplar fuerte. Gracias por quererme, gracias por quererla. No lo olvides, en nosotros siempre hallarás el apoyo que te falte, el abrazo que calme las penas que te cause la vida. Aquí estaremos siempre, como siempre hemos estado. Cierto día llegaste tú, Adrián, como llegan las cosas buenas de la vida, sin darnos cuenta siquiera que habías llegado para quedarte. Tú trajiste aire fresco a la vida de Lorena, una ráfaga de alegría. Fuiste capaz de apostarlo todo por un futuro a su lado. Trataste siempre de mirar hacia adelante, mientras crecían los fuertes cimientos de todo eso que estabais creando juntos, vuestro mundo. Els que te coneguem, Adrián, sabem que eres especial. Saps que tant Pili com jo te considerem un més de la família. I sempre podràs comptar amb nosaltres per lo que te faça falta. I des d'ací volem donar-vos gràcies als dos, a tu i a Lorena, per aquest gran regal que mos haveu dut, la vostra filla Martina, la nostra neta Martina, nuestra nieta Martina. Antes de terminar, os voy a dar un consejo para cuando las cosas vayan mal. La palabra clave es luchar, hay que luchar. Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Y me despido con un verso de una famosa canción que dice así: que el maquillaje no apague tu risa, que no os vendan amor con espina, que el calendario no venga con prisa, que siempre os vea felices Martina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños os doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Muchas felicidades y muchas gracias.